Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este jueves 14 de junio de 2018. Esta mañana, en la primera parte del programa, me acompañan dos expertos en temas políticos para hablar sobre el ajuste o cambio que requiere el Código Electoral actual que norma a los partidos políticos y que ya está entrando en una dimensión de discusión en la Asamblea Legislativa. Para hablar sobre esto me acompañan acá en nuestros estudios Félix Ulloa, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Félix, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Después de un breve tiempo de ausencia, ¿verdad? Porque Sí, no te veía. ¿eh? Estábamos de viaje, pero ya estamos de regreso. Te anduvimos buscando, pero ya te encontramos. Gracias. Bienvenido, Félix. También nos acompaña nuestro buen amigo Ulises del Dios Guzmán, abogado de la República y ex magistrado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Te agradezco, Ernesto. Un gran gusto estar aquí contigo. Y con Félix, que yo estoy seguro que si anda afuera, anda en consultorías reales. Sí, anda en consultorías reales, así es. El propósito de la iniciativa que viene desde el 2015 en la mente de los diputados, por cierto, busca pagar esa deuda que existe con los votantes y evitar seguir colocándole al actual Código Electoral reformas consideradas como parches. Al menos eso es las primeras discusiones que se están centrando en establecer los objetivos de esta, digamos, discusión. Félix, entremos quizás en esa parte. Y también, Ulises, ¿cómo examinan el actual Código Electoral, sus reformas o la posibilidad de hacer otro nuevo? A ver. Mira, la historia es breve. Empezó en 1992 con la firma de los acuerdos de paz. Se constituyó una subcomisión electoral en COPAS para elaborar el nuevo código, el Código Electoral de la posguerra. Tuve la suerte de ser parte de esa subcomisión de COPAS e hicimos un código electoral basado básicamente en esa desconfianza que había entre los institutos políticos. O sea, la base de la normativa electoral era la desconfianza entre un partido y otro. O sea, eran una serie de candados que tenía ese código. Pero a pesar de que muchos abogados lo calificaron de un adefesio jurídico, que en efecto lo era, tenía muchas contradicciones y muchas inconsistencias, nos sirvió casi 25 años para administrar elecciones presidenciales, legislativas, municipales. ¿Por qué? Porque era un instrumento de consenso, aunque no era perfectamente, no era jurídicamente muy bueno, muy presentable, políticamente nos sirvió. También ordenar el tema de la representatividad a partir de los departamentos, perdón, valga la redundancia. Aquí tenemos, y que no se vaya a ofender nadie, diputados que son nacidos, originarios, oriundos, como le decimos, de un departamento, pero representan a otro departamento. Claro, porque han visto que en ese departamento el partido está el nicho, puede sacar... Sí. Entonces, pero más allá del folclore y la anécdota, el tema es que hay una sentencia de la Sala de 2002 que declaraba inconstitucional incluso los 20 diputados de la circunscripción nacional, la famosa plancha. Sí. Y lo que hizo la Asamblea fue, en vez de mandarlos a su casa, los distribuyó y los metió en los departamentos. Y así, por ejemplo, San Miguel, que elegía 5, ahora elige 6. Y La Libertad elegía 7, hoy elige 10. O sea, los distribuyeron para que se pudieran quedar. Pero el tema no es ese. El tema es que tenemos que suprimir como circunscripciones los departamentos. No es acorde a la Constitución estar eligiendo diputados por departamento. Hay que tener y eso está introducido y ojalá René lo pueda ver porque está esa pieza de correspondencia en la legislatura anterior que se presentó. 3 ciudadanos me acompañaron, la fuimos a dejar para no ir a la sala, fuimos a la asamblea a decirle, miren, reformen el código electoral, pónganse en línea con la Constitución y elijan a los diputados bajo estas características. Bueno, ese es un tema, los diputados. Pero hay otros temas más que son importantísimos y que le tocaría a esta legislatura cumplir con la sentencia de la sala. Y es que a partir de 2021 los salvadoreños en el exterior van a poder votar en las elecciones municipales y legislativas. Ahora solo podemos votar en las presidenciales. Ya lo hicimos en el 2014, lo vamos a hacer en el 2019. Pero para el 2021, por la sentencia de la sala, está obligada la legislatura a dar esa normativa. Y además, dice la norma, se podrán elegir representantes desde el exterior. O sea, esa es una normativa que no está definida. Y en el 21 sí debe. Ya para el 21. O sea, ya me vas a ampliar un poquito sobre eso. Claro. Vamos a ver, antes, ¿cuál es tu lectura introductoria, digamos, al tema, Ulises? Bueno, con relación al tema general del cambio, porque habría
entiendo yo, una propuesta de sustitución, no de reforma del Código Electoral. Creo que sí hay una necesidad, porque la realidad misma ha venido cambiando, evolucionando, las elecciones se han venido desarrollando de modo diferente a lo que eran hace 20 años, y las introducciones de reformas que ha hecho la Sala de lo Constitucional, sean estas constitucionales o no, porque en mi opinión algunas de esas introducciones de la Sala de lo Constitucional son inconstitucionales, pero populares, entonces han sido aceptadas. En parte por la debilidad de los diputados, y en parte también porque ha sido deuda política que los diputados deberían de haber mejorado, y que como no lo han hecho, pues entonces viene este otro órgano y lo hace y así queda. Sin embargo, lo anormal, lo irregular en ese caso es que la función legislativa electoral es absorbida por la Sala de lo Constitucional, y en esta oportunidad creo es un buen momento como para que de nuevo retome la función legislativa de la Asamblea Legislativa, y que incorpore lo que debe de ser, ajustando la Constitución al Código, mejor dicho, el Código a la Constitución, y arreglando una serie de problemas que siempre son dificultades y que cuando se presentan se convierten en la necesidad de procesos y contradicciones internas dentro del Tribunal Supremo Electoral, y llegan hasta la Corte Suprema de Justicia, en ocasiones a la contencioso administrativo, en otras ocasiones en su mayoría a la Sala de lo Constitucional, y que no son cosas que deberían de estar ordinariamente viendo. Por ejemplo, cuando se presentan aquellas necesidades de conocer cuál ha sido el resultado de la votación, y se hacen las solicitudes de destapar las cajas para el conteo directo de los votos, siempre hay una polémica sobre si se puede o no se puede, y hay como dos posiciones, incluso posiciones encontradas de la misma Sala de lo Constitucional. Por un lado, no, porque el código no lo permite, sino que el escrutinio se hace en base a las actas. Por otro lado, sí, porque el votante, la sociedad salvadoreña, tiene derecho a conocer la autenticidad del voto, porque la autenticidad del voto, de eso depende la legitimidad del funcionario electo. Entonces, esas cosas deben de ser claramente definidas para que no haya necesidad de estar constantemente acudiendo a la Sala de lo Constitucional. Y lo otro es que este es el momento también, porque entiendo yo que la idea no es solamente cuestión del código, sino que el sistema electoral. Y eso incluye, al menos a nivel legislativo, el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos. Y en este caso de la Ley de Partidos Políticos, pues, estaría la parte importante, que está muy oscura, muy indefinida hasta este momento, sobre la transparencia y la fiscalización de los fondos, particularmente fondos públicos y fondos privados de los partidos políticos, establecer las reglas y las sanciones eventualmente a las que pueden hacerse acreedores o sufrir los partidos políticos en caso de que no cumplan, porque hasta este momento lo que nosotros vemos es que algunos partidos políticos, por ejemplo, descubren a sus donantes, hay otros que no, y sin embargo no pasa nada. No obstante de que la Ley de Partidos Políticos ya ha señalado que hay sanciones para el incumplimiento de las reglas de transparencia, pero esas sanciones son sanciones de multa, de modo tal que realmente no presiona a los partidos políticos, pero el Tribunal Supremo Electoral ni siquiera esas sanciones impone, que son las sanciones de multa. ¿Considera que son multas demasiado risibles, digo, pocas para la dimensión de responsabilidad que tienen los partidos políticos? Son multas insignificantes, pero además los partidos políticos pareciera ser, ¿verdad?, que logran controlar, contener al Tribunal Supremo Electoral, porque sentido, ni siquiera los procedimientos sancionatorios que ya están establecidos en la ley aplica el Tribunal Supremo Electoral. Hay medidas. En Honduras lo vienen haciendo desde hace más de 15 años y no hay esos problemas, porque no se fracciona el voto. Aquí el problema está en que, por no sé qué locura de la Comisión de las Reformas Electorales a la que le tocó implementar el voto cruzado, pidió que se fraccionara el voto. Bueno, era tan absurdo llegaba el planteamiento de estos diputados que algunos de ellos decían, no, pero es que en San Salvador, como son 24 opciones las que hay, si tú marcas 12,
Las otras 12 hay que contarlas como abstenciones. O sea, era una cosa, pero es que da pena ajena ver que llegamos en ese afán de querer mantener, incluso mantener la bandera de la comisión, sigue siendo otra distorsión de las listas abiertas y desbloqueadas. Entonces, esta es la oportunidad de corregir todo eso. Hagámoslo fácil, como lo hacen los hondureños. Continuamos con Félix Ulloa y Ulises del Dios Guzmán examinando esta iniciativa en la Asamblea Legislativa que busca la creación de un marco regulatorio, ¿verdad?, electoral, pero que contenga, que sea de forma integral, donde, digamos, ya no estemos con parches, como le llaman hoy en día, y que no esté, y que llene la expectativa de la población. Democrático, y tú lo citabas así también, que llene la expectativa de la población. Mira, yo creo que tienen la palabra los dos para generar una discusión parte relativa a esta, a discutir sobre si hay separación o no de funciones o de órganos jurisdiccionales y administrativos en el Tribunal Supremo Electoral, en mi opinión es algo que es válido discutirlo en este momento, aun cuando no tiene viabilidad, por de pronto, de que eso se convierta ya en parte del Código Electoral, en reforma o en uno nuevo, porque ciertamente eso tendría que pasar por una reforma constitucional. Ahora, en mi opinión, eso representa algunas dificultades. Una de ellas es el riesgo de que se cree otra institución y entonces nos hagamos más burocráticos. Magistrados que van a estar solamente ejerciendo la jurisdicción cuando hay elecciones y el resto del tiempo en vacaciones, ¿ven? Me parece realmente que es burocratizar la parte administrativa y jurisdiccional. Pero la idea, hasta donde yo entiendo y escuché de los partidos, al menos formalmente, no era atacar o hacerle trampa al otro, sino evitar que le hicieran daño o trampa al partido político y tratar de ejercer la jurisdicción y la administración en forma debida. Hasta ahí eso es válido, naturalmente, pero no utilizarla como para obtener ventajas indebidas en contra del otro, rompiendo o contradiciendo las normas constitucionales y los principios democráticos, que eso es lo que no es válido. En la parte presidencial creo yo que no hay mayor dificultad porque el candidato es uno solo, independientemente de que incluso eso de que pueda tener representatividad el salvadoreño en el exterior con relación a la candidatura presidencial, abre la posibilidad de que haya algún candidato que no provenga de algún partido, sino que provenga de los salvadoreños en el exterior. Abre esa posibilidad, por lo menos ahí debería de estar. Lo otro es que con relación a los diputados y con relación a los consejos municipales, yo sí le veo cierta dificultad, incluso de legitimidad en la representación en la parte de los consejos municipales, porque quien elige al consejo municipal, al alcalde y a todos los demás, en realidad es gente que habita en ese lugar y en consecuencia es la parte relativa a la legitimidad del sujeto con quien creen que van a tener una mejor administración, mejores condiciones de desarrollo de su propio municipio. Pero un salvadoreño en el exterior que probablemente ya tiene años o ya no va a volver a visitar el lugar donde nació o donde vivió en algún momento, creo que pierde la legitimidad con relación al Consejo Municipal. ¿Vamos a tener sala de lo constitucional en julio? Yo esperaría que sí. Los diputados se han comprometido a hacerlo. Vamos a ver si les da el tiempo por el proceso que están llevando de las entrevistas. Creo que hasta ahora han entrevistado a 4 de, no sé, 30 que les ha mandado el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero más allá de una cuestión de si el procedimiento es el adecuado, ya algunas instituciones se han pronunciado, algunos colegas han expresado que han estado presentes en la entrevista, han dado pues el beneficio de la duda a este mecanismo, algunos se han declarado satisfechos, es algo inédito, es un paso adelante. Chapó para los diputados que han logrado establecer este mecanismo de transparencia. Pero el problema no está ahí. Fíjate que el problema para mí está en el mecanismo de selección, que vi un proceso constitucional, justamente a partir de la reforma que se hizo con los acuerdos de paz, de las 2 fuentes de proposición, una que viene del Consejo de la Judicatura y la otra de la elección que hace el Foro Nacional, es decir, todos los abogados que votamos. Para mí esto democratizó bastante la elección de los miembros de los magistrados de la Corte Suprema.
nos dio la posibilidad a los abogados de participar, generó una institucionalidad fuerte con el consejo que tiene la otra mitad de la propuesta, y esto es bueno para el país. El problema es que no se establecieron los filtros y los mecanismos adecuados para que esa propuesta llegara. Es como lo que nos sucede cuando tenemos la papeleta enfrente y nos toca elegir entre el menos peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los partidos nos llevaron no a la gente que esperábamos, pero esa es la que nos dan en la papeleta. Los diputados que dicen hoy que los están emplazando, miren, si nosotros aquí no viene esta lista, tenemos que escoger dentro de lo que nos mandan. No podemos decir, no, miren, aquel abogado es y bueno. hoy será más irrestricta esa posición. De ahí no se van a jalar. Y es que así dice, así constitucionalmente así debe ser. Entonces el problema ¿dónde está? Fíjate que ahora se van a elegir dentro del tercio de la que le corresponde la renovación a la Corte Suprema, se van a elegir 4 magistrados para la sala de lo constitucional. Revisa tú dentro de estos 30 quienes tienen estudios especializados en el área constitucional. ¿Cuántos doctorados en Derecho Constitucional están en esa lista? O gente que ha hecho estudios especializados o que tiene experiencia de trabajo en el área constitucional. Ahí hay civilistas, ahí hay laboralistas, ahí hay de todo, pero constitucionalistas no hay, y van a ir 4 a la sala. Entonces, cuando se vaya a elegir un tercio de la Corte y eso le corresponda, bueno, a la sala de lo contencioso una parte, a la de lo penal otro u otra, uno de los requisitos previos que debería establecerse es que el candidato tenga una especialidad en el área a la cual aspira a ser electo. Entonces, si se van a elegir 2 magistrados de la sala de lo penal, y yo soy laboralista, estaría loco ir a proponerme yo para eso. Tendría que ir los penalistas. Entonces, esa parte es la que no está cubierta. Y hoy van 2, bueno, constitucionalistas son 4 de la constitucional y uno de lo civil. Y uno de lo civil. Y el civil debe de ser especialista en derecho civil. En derecho civil. Haber dado clases, profesor de derecho civil, haber estado trabajando en el tribunal de lo civil, es decir, estar vinculado y ser experto en la materia. Pero aquí a mí me da pena eso porque, vamos, los diputados no tienen más opción que la que les han llevado. Exactamente. Y ahí van a escoger a los 5. Vamos a ver, ¿cómo entras tú en este análisis? Tú que has pasado ya bajo otro esquema, pero ¿cómo examinas tú ahora esto? Mira, yo considero que la probabilidad de que no tengamos magistrados para la fecha de vencimiento de estos, que creo que es el 15 o el 16 de julio, es alta. Porque por la experiencia anterior de ciertos magistrados, no solamente de la Corte Suprema de Justicia, sino que también de la Corte de Cuentas, etcétera, la Asamblea Legislativa podría temer que a los que elija podría eventualmente interponérsele algún recurso de inconstitucionalidad, y en ese sentido puede ser que esperen hasta que terminen el periodo de magistratura los magistrados actuales. Digo, eso es una especulación que se oye y podría ser algo que esté calculando la Asamblea Legislativa, antes de que vaya un poquito con retraso en el procedimiento, esperando que se vaya e elegir inmediatamente después, probablemente desde el día siguiente inmediato en adelante. Por eso, en ese sentido, ya quitaría, digamos, la probabilidad de que le declaren la inconstitucionalidad. Lo otro es que aquí también generalmente se piensa de que la Asamblea Legislativa, bueno, en ocasiones, voy a partir un poquito más atrás, que la FEDAES puede calificar o descalificar a los candidatos, el Consejo Nacional de la Judicatura del gremio de abogados. Pero ahí el gremio de abogados somos todos los abogados que votamos a favor de algunos candidatos, y esa legitimidad que tiene el electo por el gremio de abogados no la puede calificar, menos aún descalificar el Consejo Nacional de la Judicatura. El Consejo Nacional debe elegir los propios, los suyos, e incorporar los que elige el gremio de abogados. Ellos son abogados, naturalmente, pero el gremio de abogados somos mucho más y todos lo somos. De modo tal que simplemente deben de agregar, complementar y enviársela a la Asamblea Legislativa. Quien puede hacer esa descalificación es la Asamblea, pero ni siquiera discriminando, simplemente eligiendo los que considere que son mejores de la lista. O sea, el proceso inicial desde la convocatoria debería de ser en términos porcentuales bajo la especialidad de lo que se va a elegir. No necesariamente, para evitar de alguna manera que entre cualquiera y a la hora, bueno, y no tenemos... No necesariamente, ¿sí? Yo quiero aclarar ¿Es una discriminación ese punto particular. Sí. Aquí se cree que la Asamblea Legislativa debe necesariamente elegir de estos que van 30,
4 para la sala y en lo constitucional. No necesariamente, porque podría elegir del resto de los magistrados que ya están en la Corte Suprema de Justicia, podría elegirlos para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional. A ver, ¿cómo que están en la Corte? Pero no es han que entrado. Es que eso ya se hizo en un caso cuando a la doctora de Avilés, creo que estaba en la sala de los civiles. La doctora estaba en la civil. Pero eso ya la sala dijo que eso no procedía. Lo que dijo es a la inversa, que una vez electo como magistrado de la Sala de lo Constitucional, no se podía mover. No se puede es que lo querían cambiar a ellos. Ese fue en el caso de Belarmín. A esta sala. Pues querían sí, cambiar a uno para otra. Uno de ellos, de uno de los magistrados que lo querían pasar de la Sala de lo Constitucional supuestamente a la Sala de lo Civil, y ahí es donde vino esa resolución, pero no la inversa, de que de uno que ya esté electo, en los magistrados que ya existen, eventualmente se puede hacer evaluación de los que existen ellos, hacer un traslado. No es que lo estoy proponiendo, pero digo, esa posibilidad existe y en consecuencia ya no tendrían que ser necesariamente 4 nuevos magistrados en la Sala de lo Constitucional. Yo no estaría tan pesimista. Todos los apuestan a eso, lo que dice Ulises, de que la Asamblea va a esperar que terminen los actuales magistrados, que creo que es el 18 de julio, para elegir por ese temor, de que si ellos eligen ahora y hay algunos magistrados electos que no le guste a un sector o a un ciudadano, presenta una demanda de inconstitucionalidad y lo pueden excluir. Entonces, para no correr ese riesgo, lo están haciendo. Yo diría que esa es una apuesta muy arriesgada, primero para esta Asamblea y segundo para el bloque de derecha que está manejando la Asamblea Legislativa. Porque sobre ellos esa cuenta se va a cobrar. Y responsabilidad. No, es que esa cuenta se va a cobrar en febrero, porque este partido, Arena, que es el partido que controla, tiene una mayoría ya con el PCN en esta alianza, una mayoría simple, pero que con ganas pueden hacer la mayoría calificada, no necesitan del FMLN, no necesitan de la izquierda. Ellos tienen la llave para la elección, la votación calificada y la votación simple. ¿Va a estar inscrito el partido para participar en la presidencial? Yo creo que sí, porque el límite para que el partido pueda, incluso lo que sostienen otros, de que pueda coaligarse con otro partido para que el candidato se inscriba en otro, es antes del 7 de agosto. Ok, la siguiente pregunta. ¿Está obstaculizando, ves malicia en el Tribunal Supremo Electoral? Mira, por las lecturas que tenemos y por algunos hechos que se han dado, sí hay de parte de un magistrado propietario y un magistrado suplente instrucciones de que trabajen a desgano, que bajen el ritmo, es decir, hay indicios de que no el tribunal en su conjunto, ni la mayoría de magistrados están bloqueando. La última, Nayib Bukele, si no está inscrito en el partido, ¿puede él aliarse con algún movimiento o un partido si antes de haber participado en una...? Con un movimiento no, él puede afiliarse a otro partido. Pero someterse a unas primarias. No, es que tiene que ser como condición sine qua non que ese partido no haya todavía realizado sus primarias. ¿Y hay tiempo para hacer todavía las primarias? Sí, ahorita solo 2 partidos se han hecho. Solo Arena y el Frente. Pero el tiempo sería con relación a los que no han hecho las primarias. Entonces estamos hablando de todos menos Arena y el como FMLN. Asesor, como consultor, asesor en la formación legal del partido, ¿van allí con el PDC? No sé, porque esa parte ya no me toca. Son decisiones políticas, las mías son técnico-jurídicas. Sí, no me quieres dar la exclusiva. Gracias una vez más por estar con nosotros, tal y como lo anuncié. Acá en el estudio nos acompaña la doctora Elina Paul, ministra de Medio Ambiente, con quien vamos a aprovechar el leer desde la perspectiva de ella esta nueva discusión que avanza en un momento importante de país, como es la ley de agua. Ministra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos. Antes de tocar este tema que me parece que es muy, pero muy importante, la llegaron a supervisar ayer, ¿verdad? El presidente de la República. Muy contento. Bueno, el presidente siempre verifica trabajo del Observatorio Ambiental para Amenazas Naturales. Primero cuénteme este observatorio, porque pareciera que es un estudio de televisión, ¿eh? No, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos. Este es un centro de monitoreo integrado, donde hacemos el análisis de todas las amenazas naturales, pero también tenemos la evaluación de la calidad de aire y del tema de incendios forestales.
pero es un centro de monitoreo completo, funciona los 365 días del año, muy instrumentado, tenemos más de 350 estaciones en todo el país para las mediciones, tenemos 600 observadores locales, imágenes de satélite, modelos para poder pronosticar el clima, aplicaciones científicas en móviles, pero el volcán de San Miguel, por ejemplo, es un volcán que podría hacer erupción en cualquier momento. Nosotros tenemos los indicadores, hacemos las alertas respectivas, pero es un volcán que uno no puede decir, está a punto de ser explosión. Puede que sí, puede que no. Nosotros tomamos las medidas del caso en el sentido de establecer sistemas de alerta temprana para, en un caso de evacuación, la gente pueda salir fácilmente, sepa dónde ir y cómo ir. Ministra, ¿se está privatizando el agua con estos pequeños acuerdos, digo, pocos acuerdos de los artículos que contempla el proyecto de ley que están estudiando en la Asamblea Legislativa? Yo, a ver, ¿cómo lo digo? No creo que esa sea la palabra que se deba utilizar. Pero se creo está que allanando el camino para tener un control privado que favorezca proyectos. Efectivamente, esa es otra cosa. Más elegantes. Y no solo eso, es esencial. No es el tema de privatizar los servicios del agua, porque de hecho hay formas privadas de dar el agua, como las juntas de agua. Son privadas, no son públicas. El punto es quién toma las decisiones del recurso más importante del país. ¿Quién decide a dónde se va el agua? ¿Quién decide quién paga por ella y cuánto paga por ella? ¿Quién decide cuánto y quién paga por los vertidos que haga, por la contaminación que genere en los cuerpos de agua? Ese para mí es el tema esencial. ¿Quién decide? Y lo que nosotros estamos diciendo como Ministerio de Medio Ambiente es, no hay ningún país en el mundo, ninguno, donde sean los privados los que deciden, ninguno. Y no puede ser que el mundo entero esté equivocado, no puede ser que el mundo entero sea un estúpido. No sé, tenemos que preguntarnos si somos nosotros los que estamos equivocados. Eso es esencial, no hay ningún país. ¿Por qué no hay ningún país? Si usted vive en una unidad de demanda, el Plan Nacional Hídrico lo ha definido. Hay una unidad de demanda que está estresada. ¿Qué es eso? Una circunscripción territorial en una subcuenca donde ya esta cuenca no es capaz de dar el agua a todos los usos que se requieren. Ya la sobreexplotaron, ya no se puede. ¿Quién quiere usted? Si vive ahí en Usulután, en ese sitio, ¿quién quiere que decida cómo se va a repartir el agua y a quién se le va a dar? Pues yo no quisiera que lo decidieran los privados. Y no por esto de que son malos los privados, no, por favor. Pero ellos defienden sus intereses. Ellos están defendiendo un interés privado. Y con eso no estaríamos demasiado sectorializando, dividiendo más a una sociedad, si al final el agua es de todos. No, totalmente, pero el punto es una realidad. No hay suficiente agua en ese lugar no hay suficiente agua para todos. Ahí viene el contrapunto. No, claro. Es que el problema no es ese, el problema es que agua no hay suficientemente para todos. Exacto, no, si como me decían los japoneses, por ejemplo, no, si nosotros no tenemos ley de agua, pues tenemos un montón de agua. ¿Para qué queremos? Si la tenemos por montones. Bueno, este país es un país muy poblado, con muchísima población, a diferencia de Japón, con muchísima población, en un territorio pequeño impactado por el cambio climático. Ahora tenemos pocas unidades de demanda estresadas o incapaces de dar el agua ahí, pero en muy poco tiempo, de acuerdo a los escenarios climáticos, vamos a ir teniendo más unidades de demanda estresada. Para eso se quiere una ley. Esto es un país altamente contaminado. Bueno, hay que hacer un esfuerzo por descontaminar. ¿Quién quiere usted que decida quién va a pagar por contaminar o no? No, dígame usted quién quiere que decida. Porque, por ejemplo, la ley que ingresa a ANEP, la Ley Integral del Agua,
quita de la fórmula de lo que usted tiene que pagar por vertidos el tema de metales pesados. ¿Qué significa eso? Que usted, ciudadano, va a pagar si contamina, pero la industria no. Porque claro, si a mí me dejan la decisión de quién quiero que pague, por supuesto que voy a quitarme yo. Si a usted le dejan, Ernesto, estar ahí, ¿usted qué va a decir? No, yo no quiero pagar, por favor, quiten al Canal 21. Hombre, cada uno va a negociar por sus propios intereses. Incluso, yo lo he dicho, esto no lo hacen así los grandes países, y estoy hablando de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suiza, Suecia, no lo hacen así. Tienen autoridades públicas porque ellos mismos me lo han dicho. Nosotros velamos por el sector privado mismo, porque no todo el sector privado va a estar ahí. Ayer en un comunicado, el sector privado de la ANEP se pronunció porque realmente, primero en desmentir categóricamente que se esté queriendo y pretendiendo privatizar el agua, por un lado, pero por otro lado también hacían énfasis que uno de los principales objetivos de esto era, digamos, como querer desviar la atención de los hechos que acontecen hoy en día frente a ese caso en particular. Entonces no discutamos el agua en esta coyuntura. Quiero decir, nosotros de verdad hemos dicho con mucha seriedad. Yo jamás he hablado de que usted es una ley privatizadora, nunca. Es más, yo he dicho, dice que es una ley de bien público, más bien la discusión en torno a la posibilidad de privatizar esta agua viene por otras vías, pero para mí además eso no es lo esencial de la ley. El punto de una ley general de aguas, ¿qué es? Es poder definir cómo se va a utilizar este recurso en este país sin comprometer a las futuras generaciones. Sino, ¿para qué hacemos una ley? Y esto cada vez está cobrando más importancia a raíz del cambio climático, porque es el recurso que más se ve afectado, es el que más vamos a tener afectado. De hecho, yo insisto, esto que parecía ciencia ficción, Ciudad del Cabo en Sudáfrica ya lo ha llevado a un visto de realidad. Sí, es posible que una ciudad se quede sin agua. Vaya, es así de claro, es posible. Todas las autoridades del agua son políticas y no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque es el sistema democrático que hemos creado. En el sistema democrático el ciudadano elige a sus gobernantes, se siente representado en sus gobernantes, es el que maneja a la polis, a lo que interesa a todos. Nos guste o no nos guste el gobierno que hay, es el que eligió la mayoría de los ciudadanos. Y si nos parece que ese gobierno no hace las cosas bien, lo castigamos con el voto y votamos por otro partido que represente mejor nuestros intereses. O sea que estas cosas mezquinas de si usted quiere defender ahora a alguien o este gobierno no sirve o los políticos son todos uno, o por favor, arreglemos la política. Lo que no se vale es que aquí se decida que entonces los privados entran como los salvadores de la película. Yo creo en el sector privado. Creo que el sector privado es el que genera empleo, crecimiento económico, desarrollo en un país. Eso sin duda. Pero como tal representa intereses propios, que no puede ser. Para eso está la política, para representar los intereses de todos. Imagínense en los primeros artículos dice, ministros y viceministros están fuera. Y uno dice, ¿y qué? ¿Lo van a tomar las decisiones de a quién dar el recurso? ¿Cuáles permisos otorgar? Hay un ente, hay una figura interesante ese punto que usted plantea. A ver, está un representante del gobierno o del Estado. ¿Gobierno uno o nombrado Estado? por el presidente. Por el presidente. 2 del sector privado. Sí. 2 de las alcaldías, entiendo. Sí, de comunes. Eso es todo. Sí. Entonces, uno dice... Eso les preocupa. Digo yo, y si no, ¿quién hace la política pública? ¿Quién decide? O sea, ¿en quién recaen las decisiones más importantes del país? Y el punto, yo creo que todos los ciudadanos lo que debemos preguntarnos es, ¿quién quiere usted que decida cómo se reparte el agua? No sé. Yo creo que la respuesta es obvia.
bueno, la respuesta de todos los ciudadanos del mundo es obvia. Dicen, no, hombre, claro, yo quiero que lo tome el gobierno por el que he votado. Yo quiero que lo tome. ¿Por qué? Porque él representa el interés de todos y no solo unos pocos intereses. Bueno, pero hoy puede ser que estén ustedes, mañana puede ser que, digo, ustedes Así en el es. sentido de gobierno. No, así es. Como tal, mañana puede estar otro partido. Así es, da igual. Así es, no importa. Siempre yo creo en el sistema democrático. Es que parece que ellos no creen en el sistema Ahora democrático. entiendo por qué usted dice debe de ser un ente, aunque a muchos les dé miedo, político más que técnico. Absolutamente. Y yo, ojo, no digo partidario, porque yo Esas dos cosas diferentes, lo partidario sinceramente creo que como funcionaria represento a todos. A mí yo trabajo fantástico con un alcalde de Arena como con uno del Frente, si hace las cosas bien. Francamente, a veces en inauguraciones yo le pregunto al alcalde o a la alcaldesa, por cierto, ¿y de qué partido es? Francamente me da igual. Lo que sí puedo decirle es que efectivamente estas instituciones donde las juntas directivas están conformadas por técnicos y no por los ministros, que son responsables de la política, efectivamente no son lo más adecuado. Ese es exactamente mi punto. Nosotros, por ejemplo, en la junta directiva de ANDA está un técnico de la institución porque no pueden estar los máximos representantes. Evalúe usted, yo creo que ese es mi punto. En la ley del agua, que promueve, en la ley integral del agua, que se está promoviendo ahora la discusión, es exactamente eso. No, los ministros y los viceministros no van técnicos de esto. Bueno, yo creo que no puede exigírsele la misma responsabilidad a un técnico que lo que se le puede exigir. Responsabilidad, no estoy diciendo competencias, porque las competencias están en los técnicos, porque las competencias y la especialización en el tema están en ellos, pero la responsabilidad para tomar las decisiones están en los ministros. Fíjese que su actitud, su postura, la reconoce el diputado de Arena. Dice Ricardo Godoy, como Arena estamos claros que el agua es un bien nacional de uso público. En ningún momento se busca privatizar, como han dicho algunas organizaciones sociales, dice aquí, dominadas por el FMLN. Acá dice lo siguiente. A ver, se me perdió porque están entrando. Aquí está. Vamos a ver. Ricardo Godoy dice, Ernesto, felicito a la señora ministra por tener un argumento propio y no seguir más la doble moral, en este caso del FMLN, y aclarar que no se va a privatizar el agua. O sea, que usted lo está aclarando. Vaya, pero ojo, diputado Godoy. Ya va a ser la aclaración. Eso quiere decir que la junta directiva va a estar dominada por el sector público. Me alegra muchísimo, porque ese es el punto central. Vaya, como es una locura en este país, ¿verdad? Ese tema de las desconfianzas y del desprestigio de la política, que todos lo vamos a lamentar, yo le diría, podría estar alguien del sector privado en la junta de esta ley del agua, pero cuidado, lo reto, si es que la mayoría de las decisiones la va a estar el sector privado, es lo mismo o es peor que privatizar el agua. No se va a privatizar el agua, dicen, pero si dejamos a las zorras cuidando las gallinas, ¿qué podemos esperar? ¿Ah? Grave que decir, para mí es más grave que se deje en control del sector privado. Por ejemplo, la Oficina del Agua Ofwat en Gran Bretaña, pública, la Autoridad Nacional del Agua en Perú, pública, la Comisión Nacional del Agua en México, pública, la Agencia Nacional del Agua en Brasil, pública, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y distintos departamentos de Estado según su uso, público, el Ministerio de Medio Ambiente Colombia, público, la Autoridad del Agua en Ecuador, pública, la Autoridad del Agua en Argentina, pública, la Agencia del Agua en Francia, pública, el Ministerio de Ambiente en Suecia, público. Y así puedo seguir con el listado, pero no tengo mucho tiempo. Por favor. A ver, pero... No puede ser que el mundo entero esté equivocado. A ver, pero lo que tenemos aquí también y lo que hemos tenido es un ente autónomo, que ha sido ANDA. ¿Cierto? No.
Una cosa son los prestadores de servicio, los que llevan el agua potable. Y otra cosa a las es el ente comunidades. rector. Y otra cosa es un ente rector Sí. de un recurso que dirá, de acuerdo a la cantidad de agua que tenemos, cómo la reparto, dando prioridades de acuerdo a la ley, y la prioridad obviamente es el consumo humano. La segunda prioridad obviamente es el tema ecológico, cómo tenemos reservas de agua para estas y las futuras generaciones, y luego los siguientes usos que se discuten: agricultura, industria, turismo, etc. La ley del agua define también las acciones que deben realizarse por una cultura del agua, cómo la preservamos, un fondo del agua, un cobro de cánones o tasas de acuerdo al aprovechamiento del recurso y a cuánto lo contamino. Eso es una ley del agua. Y entonces ya lo ve, yo cuando veo la ley que ingresó a NEP y digo, en la fórmula del cobro de cánones le quita los metales, que es lo que genera la contaminación industrial, obviamente yo lo haría, yo también lo haría. Si fuera de industrial, claro que la quito, ese es mi punto, pero yo no. Yo, ministra de Medio Ambiente, tengo que velar por el país entero y mi voto no va a ser ese. Ya no se están preocupando, dicen. Ya, mucho. ¿Y qué es lo que viene entonces? Y ahora viene todo el tema de la conformación de la Junta Directiva, todo el tema de los cánones, el tema de los permisos, quién va a dar los permisos de explotación del recurso, el tema del Tribunal Sancionador y el Tribunal de Apelaciones. Parece que han quitado el Tribunal Sancionador, como nos quitaron la potestad a nosotros, Ministerio de Medio Ambiente, de poner multas. Ya no tenemos el mandato de poner multa, la facultad para poner multas. Igual quieren quitarlo seguramente en la Ley General de Aguas. Que aquí todos sigamos haciendo lo que nos dé la gana hacer. Hay muchos temas que realmente nos preocupan y va en contra del mismo sector privado, de aquel que quiere hacer las cosas bien, de aquel que le cuesta hacer las cosas ahora bien, porque tiene que gastar más en tratar el agua contaminada para sus propios procesos productivos. Y yo creo que cada vez más el sector privado está haciendo las cosas bien. Cuidado con traicionar a su propio sector con una ley de aguas que no favorece a nadie. Diálogo con Ernesto López.